por parte del abogado de la parte sindical, mas sin embargo es necesario que los delegados tomen ahorita la palabra para poder de alguna manera poder fundamentar o ampliar alguna de las cuestiones, máxime los temas presupuestarios que son necesarios y que se tornan álgidos en este tipo de relaciones de negociación, pero que obviamente no podemos, como ya lo decía, referéndum, comprometer a la institución en los beneficios que el sindicato pretende, en las cantidades que pretende, ¿verdad? Únicamente, honorables miembros del tribunal. Buenos días a todos. Gracias. Como representante de la parte financiera, pues quisiéramos hacer algunos aportes. Definitivamente, cuando nosotros hacemos alguna implementación, impuestos, escalas salariales, bonificaciones, cada una de estas se implementan tomando en consideración la capacidad financiera de la institución. Definitivamente debemos de comprender de que cuando hablamos de capacidad financiera en el Estado estamos hablando de dos situaciones distintas. Una situación es tener un espacio presupuestario y otra situación es tener la disponibilidad financiera. De tal manera que cuando hablamos de capacidad financiera tomamos en consideración las dos. Poder hacer una modificación presupuestaria para abrir un espacio presupuestario, eso es totalmente accesible. Nosotros hacemos una propuesta, la llevamos al directorio y ellos pues la aprueban o la imprueban, pero la disponibilidad financiera lamentablemente es otra. En este sentido yo me permito decirles de que como argumento número uno, para el ejercicio fiscal 2020 el Congreso de la República de Guatemala no aprobó proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2020, de tal manera que rige el del 2019. Solo a manera de antecedente les puedo decir de que el Congreso, bajo el decreto 25/2018, aprobó una cuota del 2% de recaudación tributaria para la Superintendencia de Administración Tributaria de 1.278.862.000 quetzales, misma que está vigente para el 2020. A manera de explicar esto, cabe mencionar que de esa cuota el Ministerio de Finanzas Públicas a nosotros en el 2019 nos trasladó 800 millones de quetzales, quedando una deuda pendiente de 478 millones correspondientes al ejercicio fiscal 2019. De tal manera que en la operativa financiera desde el 2001 a la fecha existe una deuda del Ministerio de Finanzas Públicas a la Superintendencia de Administración Tributaria de 2.063 millones de quetzales. Entonces, con esto básicamente les mostramos de que una situación es tener el saldo presupuestario y otra situación es tener la capacidad financiera. Adicionalmente a eso les quisiera mencionar de que nuestro presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 fue aprobado por el directorio en 1.737.011.000 quetzales. De esos 1.737 millones, la masa salarial, que es lo primero que nosotros presupuestamos para cubrir nuestras obligaciones, está alrededor de 1.050 millones de quetzales. Es decir, del total de nuestro presupuesto, la masa salarial que nosotros destinamos para nuestros funcionarios y empleados representa el 60% de nuestro presupuesto. Entonces, si el Ministerio de Finanzas Públicas actualmente en el 2018 nos trasladó 800 millones de quetzales y nosotros tenemos una masa salarial de 1.050 millones, viendo la temática de la administración de los recursos por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, pues muy difícilmente nos van a dar la totalidad del presupuesto aprobado mediante el decreto 25/2018, Ley General del Presupuesto de Ingresos y Egresos. Entonces, cada vez que nosotros hacemos solicitamos al directorio una bonificación, algún incentivo, alguna modificación a la escala salarial, esto conlleva a realizar un estudio, esto conlleva a realizar un análisis conforme a nuestras capacidades. Definitivamente es necesario mencionar de que la Ley Orgánica del Presupuesto, en su artículo 26, establece el límite de los gastos y su destino. Y en el segundo párrafo dice: no se podrán adquirir compromisos, ni devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles y créditos presupuestarios. Es decir, nosotros
pudiésemos presupuestar todos los beneficios que los compañeros están solicitando a este honorable juzgado, ¿verdad? Pero tendríamos que saber de que esos beneficios estarían totalmente desfinanciados. O sea, no tenemos la capacidad. Adicionalmente a eso, quisiera indicarles que según nuestra ley orgánica del presupuesto, nuestra ley orgánica de la SAT, en el artículo número 33 establece cuáles son nuestras fuentes de ingresos, y esto lo hago en relación a lo del pasivo laboral. Básicamente ahí establece que los recursos, dice, constituyen recursos de la SAT los siguientes: el 2% de la recaudación tributaria como número 1, lo que acabamos de decirles. Número 2, los ingresos tributarios, donaciones, aportes y otras transferencias. Nuestro presupuesto básicamente se sustenta en el 2% que nos paga el Ministerio de Finanzas Públicas y en los ingresos privativos. Como ustedes sabrán, nuestros ingresos privativos son estimaciones que nosotros hacemos. Se tabulan bajo las estimaciones que nosotros proyectamos. Entonces, dentro de los... Vamos a ver, dentro de las normas que el Ministerio de Finanzas ha establecido para nuestros ingresos tributarios, y la ley y la Constitución Política de la República así lo establecen, nosotros dentro de nuestros ingresos privativos tenemos contemplados los intereses de las cuentas bancarias que nosotros tenemos, de tal manera de que parte de nuestro presupuesto, del financiamiento de nuestro presupuesto, lo constituyen los intereses de las cuentas monetarias que nosotros tenemos. Entonces, pues, de tal manera de que al nosotros destinar lo que posiblemente se vaya a, o lo que nos estén pidiendo destinar para el pasivo laboral, eso por ley, según el artículo 32 de la Ley Orgánica de la SAT, está destinado para financiar el presupuesto de la SAT. Entonces, yo para esto, pues... presentamos, creo yo que lo presentamos, ¿verdad? Presentamos un análisis financiero y aquí tengo pues el respaldo de nuestro balance general al 11 de diciembre de 2019, que fue cuando realizamos nuestro análisis financiero, en donde básicamente se puede ver lo que tenemos en caja y bancos, en donde se puede evidenciar cuánto tenemos de nuestras obligaciones y donde también se puede evidenciar cuál es el monto que el Ministerio de Finanzas Públicas nos adeuda, y por lo tanto nosotros lo tenemos registrados en nuestras cuentas por cobrar a corto plazo. Muchas gracias. Gracias. Antes de darle la palabra a la otra delegada, solo una pregunta. Claro. ¿Ustedes tienen el estimado de cuánto consiste esos ingresos privativos? El estimado, sí, correcto. De hecho, para este ejercicio fiscal del 2020, nosotros en nuestro presupuesto fue aprobado por 458 millones de ingresos privativos. De esos ingresos privativos les he de decir de que según el artículo 93, del decreto 25/2018, el Congreso de la República nos facultó a nosotros para poder hacer un convenio con PNUD, para poder nosotros transferirle un capital a ellos y poder mejorar nuestras aduanas, construir todo lo destinado a aduanas, de tal manera de que esos 458 millones para nosotros se nos van a quedar cortos. Estamos tratando de estipular o establecer un convenio de transferencia con PNUD de alrededor de 550 millones de quetzales. Es decir, estamos bien ajustados en nuestros recursos financieros. Pero, respondiendo a su pregunta, 458 millones para el presente ejercicio fiscal. Gracias. Tiene la palabra la otra delegada. Gracias. Sí, aunado a lo que mencionaba el profesor, queremos indicar que la SAT efectivamente es respetuosa de los derechos laborales y muchos de los beneficios que se están solicitando en el pacto colectivo pues ya han sido otorgados en el reglamento de trabajo sin la negociación colectiva. Avalamos la negociación colectiva, la respetamos y por supuesto que el fin es superar los derechos y como decía el asesor laboral, ¿verdad? Es de a poquito, decía él, ir creciendo de a poquito, ese es lo que se busca a través de la negociación colectiva. Dentro de los derechos que ya están establecidos en el reglamento de trabajo y que se otorgan a los trabajadores,
están las licencias de estudio, a diferencia de como se indicó que no se otorga una licencia a los trabajadores. El artículo 68 del reglamento lo establece. El centro de cuidado infantil para los hijos de los trabajadores, que es la guardería, también la otorga la SAT. Las habitaciones para los trabajadores aduaneros. Y en el tema de los interinos, pues sí resultaría absurdo que la SAT no pueda otorgar a un trabajador que está haciendo las funciones como tales de interinos, y el artículo 43 establece que la SAT o el funcionario empleado que sea nombrado interinamente devengará un bono extrasalarial mensual por un monto equivalente a la diferencia de su salario nominal, y continúa el artículo. Es un bono extrasalarial que se otorga a los interinos. La indemnización por renuncia está establecida en el artículo 60, literal B, y efectivamente se suspende la indemnización en el caso de que esté una investigación, pero la suspensión no es definitividad. La suspensión es mientras se da la investigación, y el propio reglamento establece que son 15 días que tiene la Gerencia de Asuntos Internos para resolver o para informar las resultas de la investigación. No hay definitividad. En el tema del correo electrónico es importante indicar que existe una resolución en la SAT donde se considera que el correo electrónico es considerada comunicación oficial. De esa cuenta no tienen correo electrónico actualmente los miembros del sindicato, pero sí se tiene aperturada en el Yammer, que es una página donde tienen acceso a comunicarse con los trabajadores, y lo hace constantemente, y se puede verificar o podemos proporcionar donde ellos constantemente se comunican con los trabajadores responden, y es de una manera más abierta, de una manera con más libertad de expresión, a diferencia del correo electrónico, que está más restringido para actividades propiamente oficiales de la SAT. En relación al tema de la asistencia al sindicato, sobre el tema de los vehículos y el tema de los viáticos, es importante indicar que si bien es cierto, nosotros manifestamos de que también la cuota sindical tenía un propósito y un fin de 1.094.767.44 que el sindicato recibe anualmente por concepto de cuota sindical. Es un equilibrio que se busca por parte de la SAT para no poder otorgar todo sin que también el sindicato pueda utilizar la cuota sindical con el fin que para lo cual está constituido. En el tema de la licencia sindical, tal y como se mencionó, estamos anuentes a negociarlo, no en la cantidad de días que ellos están proponiendo. Repito, ¿verdad? Como lo dijo el asesor laboral, la negociación colectiva es crecer de a poquito. Hoy por hoy, por ejemplo, ponemos el Ministerio de Finanzas Públicas, tienen 36 meses de licencia sindical, pero ha sido todo un camino de pactos colectivos, más de 10 pactos colectivos donde han ido superando el derecho. Entonces consideramos que abruptamente no se pueden otorgar esos beneficios en el primer pacto colectivo, sino ir superando los derechos como tiene por fin la negociación colectiva. Gracias. Solo una pregunta en cuanto al bono navideño. ¿Ese ya se está otorgando por la cantidad de 1.500 quetzales? Sí, ya se está otorgando. Ya se está otorgando, pero es importante hacer mención que cuando se hizo la propuesta de la redacción, la parte laboral aceptó la redacción que tiene. Entonces, no es que no estemos opuestos a esos beneficios, ¿verdad? Entonces, sí, pero la pregunta es si ya se está otorgando por la cantidad de 1.500. Gracias. ¿Eso sería todo? Sí. El tribunal entonces en este momento se va a pronunciar en cuanto a una solicitud realizada por el asesor de la parte laboral, en el sentido de que se fueran a visitar las habitaciones de los trabajadores. El tribunal considera que es impertinente ir a realizar esa visita, y si existe obligación por parte de la SAT de otorgar esa habitación a los trabajadores que no meriten, pues tendría que ser una habitación digna, ¿verdad?
por esa razón, entonces el tribunal considera que es impertinente ir a visitar esos lugares de habitaciones. Segundo, se da entonces por finalizada. ¿Sí? Perdón, señor juez, solo nos gustaría, como intervinieron todos los delegados allá, yo quisiera que pudiera intervenir el secretario general del sindicato. Nosotros no hicimos uso de eso porque no lo creímos conveniente, pero nos parece que como se han dicho cosas que faltan a la verdad, es imprescindible que el tribunal se vaya con una imagen correcta de las cosas, porque les hacen aparecer como mentirosos a los trabajadores y eso no es correcto, ¿verdad? Ya tuvieron su oportunidad, porque si no nos vamos a estar en réplica y aquí no se trata de replicar. Correcto. Le voy a coser la palabra únicamente 5 minutos, no en cuanto a lo que ya se dijo, sino en cuanto a lo que ustedes consideran que no es cierto, según se ha manifestado. Por favor. Gracias por la oportunidad. Voy a ser muy breve, la verdad, en relación a lo que manifiesta la parte empleadora en cuanto a los beneficios que ellos aducen de que obran dentro del reglamento interno. Yo creo que acá nuestro asesor explicó bien que se trata de ir superando esos beneficios. Creo que eso fuimos muy claros. Y en temas como el tema de la guardería, para citar un ejemplo, es una guardería para aproximadamente 5.000 trabajadores. La ley establece que por cada cierta cantidad de trabajadores deben haber guarderías en los centros de trabajo. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. En relación a las licencias por estudios, de igual manera, si bien es cierto, está establecida en el reglamento interno de trabajo, lo que se pretende es superar los días que la superintendencia otorga a los trabajadores, porque hemos recibido solicitudes de los mismos en relación de que el tiempo que se les está otorgando no es suficiente para poder prepararse adecuadamente. Y en cuanto al tema del correo electrónico, que ellos mencionan que existe una red social interna para que nos podamos manifestar, también es del conocimiento de ustedes, que yo se los hice ver la vez anterior en la etapa que sostuvimos de conciliación, que esa red social no la utiliza la totalidad de los trabajadores, que es un poco compleja, que incluso ellos han tenido que hacer una campaña para que la gente acceda a esa plataforma y poderse enterar ahí de la información que ellos quieran hacer llegar. Pero ellos también han hecho esa labor de tratar de que la gente acceda. ¿Por qué? Porque la gente no lo está haciendo, porque es muy reducido la cantidad de trabajadores que acceden y que pueden utilizar de una buena manera esa red social interna. Por consiguiente, ahí, en definitiva, la comunicación con los trabajadores se vio mermada, fue lo que se les expuso con anterioridad, y por eso requerimos de que sea habilitado el correo electrónico. Única. Solo una pregunta en cuanto al correo electrónico. ¿Cada trabajador no tiene un correo interno asignado? Así es. ¿Sí? Sí. Sí tiene. Y nosotros podríamos, cuando nosotros teníamos el correo habilitado, podíamos comunicarnos con la totalidad prácticamente de los trabajadores que tuvieran un correo interno habilitado. Eso fue los que se les quitó. Entonces. Exactamente. Ellos también pueden hacer una cuenta. Sí, pero nos quería ver si tenía cada quien correo interno. Solo en relación a lo que menciona de crear una cuenta, hemos hecho el ejercicio y esas cuentas son bloqueadas automáticamente por la gerencia informática. O sea que si nosotros intentamos mandar Citasat@Hotmail, son bloqueadas, no les permite el ingreso de esos correos, ¿verdad? Gracias. Se da por finalizada entonces la fase de arbitraje, por lo que dentro del plazo legal se va a proceder a dictar la sentencia que en derecho corresponde, de la cual las partes oportunamente van a estar siendo notificadas. Segundo, se da por finalizada entonces esta audiencia en el mismo lugar y fecha de su inicio, cuando son a las 12 horas con 14 minutos. Que tengan buen provecho, buena tarde y buen inicio de año. Gracias.